En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro; Santiago, el de Zebedeo; su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Santiago el de Alfeo; Tadeo, Simón el Celotes; Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Este es un evangelio extraordinariamente interesante. Puede parecer simplemente una lista de nombres, es una clase de teología. En primer lugar, dice San Marcos que llamó a los que él quiso. Vivimos en un tiempo tan absurdo, tan al revés, que todo es un derecho. Cualquier cosa, es un derecho. El Papa lo decía hace poco, ¿no?, en un discurso memorable a los embajadores acreditados en el Vaticano hace apenas una semana. Decía, después del 68, algunos piensan que el 68 comenzó en mayo en París. No es verdad, comenzó en México, con grandes matanzas de universitarios, por cierto. Después del 68 se han hecho derechos, cosas que no eran derechos, y además a veces son hasta contradictorios entre ellos. Lo estamos pagando. Es la época de los derechos, donde no existen deberes. Pues bien, como todo es derecho, pues existe para algunos el derecho, falso derecho, de el sacerdocio. El sacerdocio no es un derecho. Nadie lo tiene. Nadie lo tiene, nadie. Ni los hombres ni las mujeres. Nadie lo tiene. Es un don. El Señor dice claramente, dice San Marcos claramente, el Señor llamó a los que él quiso. No existe el derecho al sacerdocio. Yo tengo derecho a ser sacerdote. ¿Por qué? Es un don. El Señor te lo da o no te lo da. Y tiene que haber una parte que certifique que te lo ha dado. Esa parte es la otra parte, es decir, la Iglesia. ¿Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisas? Pues pregúntaselo a Dios. Porque no eligió a ninguna. Allí había mujeres, seguro, siempre le acompañaba un excelente grupo de mujeres que demostraron a la hora de la verdad que le querían más que los hombres, fieles, serviciales, dispuestas a dar la vida por Cristo. No eligió a ninguna. En este momento seguramente la Virgen María no estaba en este grupo, porque durante prácticamente toda la vida pública, con algunas excepciones, la Virgen permaneció en Nazaret. Pero por supuesto, muy por encima de San Pedro, la Virgen María no la llamó para ser apóstol, no la llamó para ser sacerdotisa. Es que no es un derecho. Y lo mismo vale para los hombres, no es que sea una cuestión para las mujeres, lo mismo vale para los hombres. Ahí había muchos discípulos hombres y él elige a 12. Y los otros que debieron pensar, ¿por qué a estos los ha hecho, dice el evangelista, sus compañeros de Jesús, sus amigos íntimos? ¿Por qué a este sí y a mí no? A ver, ¿por qué? Pues no lo sé, pregúntaselo a Jesús. Será un misterio, pero yo no tengo la respuesta a ese misterio. En todo caso, no es un derecho. ¿Acertó el Señor? O sea, ¿eligió a los mejores? Pues yo tampoco lo sé. Eligió a 12. Quería recordar las 12 tribus de Israel, es decir, quería dar con esto una enseñanza teológica de que estaba fundando el nuevo Israel, de que la Iglesia era el nuevo Israel que después estaría abierta a todos los hombres. Entre estos 12, caramba, uno lo ve y parece que no tienen importancia estos nombres, pero, por ejemplo, el hecho de que Santiago y Juan, que después van a ser más tarde elegidos junto con Pedro como el triángulo íntimo dentro de los íntimos, la prueba es lo que ocurre en la transfiguración en el Tabor. El hecho de que nada menos que 2 de esos 3 súper íntimos tengan un carácter
tremendo indica que era gente con defectos. Tan tremendo era el carácter que ellos eran los hijos del Zebedeo y Jesús les cambia el apodo y les llama Boanerges, los hijos del trueno. Que el carácter de los señores era de aupa. Eran ambiciosos y desde luego su madre lo era. Van camino de Jerusalén, está Jesús diciendo, me van a matar, y llega la señora, que debía de ser de armas tomar, la madre de los hijos del trueno, imagínate la tormenta que era la señora, que estará en el cielo seguramente. Bueno, pues la señora llega y le dice, le interrumpe el discurso solemne, dramático, oye, que yo quiero que mis hijos estén a tu derecha y a tu izquierda, ¿no? Yo voy a lo mío, y lo mío es que mis hijos manden. Bueno, y los hijos igual, O sea, esto no eran angelitos, por lo menos que estos defectos los tenían, pero a ellos lo llama apóstoles, los llama superíntimos. Santiago será el primero que dé la vida por él, dentro de los apóstoles, y San Juan será tan querido por él que le confió a su mamá para que la cuidara cuando él murió. Es decir, que Jesús no dice, estos son ángeles, son rosas sin espinas. Pues no, estos desde luego eran alhajas con dientes. Y vas mirando la lista, te encuentras con sorpresas. Por ejemplo, Mateo era cobrador de impuestos. Hombre, nunca han tenido buena fama, ¿no? Cobrar impuestos. Pero es que era publicano. Es decir, cobraba impuestos para los romanos. ¿Os imagináis que nosotros, un suponer que no ocurrió, aunque lo intentaron, fuéramos una colonia francesa, un suponer, ¿verdad? Y que hubiera un cobrador de impuestos para los franceses, pues tendría, desde luego, de verdad que tendría muy mala imagen. Y si encima cobraba el doble y la mitad se lo quedaba a él, un ladrón. Bueno, pues este señor era un ladrón, converso, pero era un ladrón. Después de la conversión fue un santo, efectivamente, un gran santo, pero había sido un ladrón. Y sigues leyendo y dices, bueno, a ver, Simón el Celotes. El grupo de los celotes eran los terroristas de la época. Otros le dicen que eran los sicarios, usando el nombre que hoy se da a los miembros de las maras en Latinoamérica, ¿no? La sica era un puñal con el que mataban. Eran los terroristas de la época, equivalente, pongamos, nombres a la ETA o a las Brigadas Rojas Italianas. Eran los terroristas de la época. El Señor llama en sus íntimos a un terrorista. Probablemente tenía manchas de sangre. Era un asesino, o por lo menos que estaba en un grupo de asesinos. Converso. Había dejado la sica, había dejado el grupo de los celotes, había dejado la reivindicación de la violencia y el uso de la violencia. Pero lo había sido. ¿Por qué os digo esto? Porque esto lo hace Jesús. Bueno, y dice, deja final, dice que el último era Judas Iscariote, que fue el que le entregó, el que le traicionó. ¿Qué significa esto? El Señor era más sabio que nosotros. Somos tan hipócritas, tan fariseos, que estamos siempre pendientes de ver la paja en el ojo ajeno en lugar de ver la viga en el propio. Elige apóstoles que eran seres humanos con su historia y con su futuro. Un futuro bueno, estos que habían sido cobradores de impuestos, ladrones e incluso asesinos, un futuro de martirio, de santidad, o un futuro no tan bueno, porque ¿dónde estaban el Viernes Santo? ¿Dónde estaban? Todos escondidos como conejos, menos Juanito, porque era jovencito y se ve que entonces todavía no tenía tanto miedo, que estaba con la mamá, con la Virgen María al pie de la cruz. Los demás habían desaparecido. Pedro el valiente, mi vida daré por ti, se lo dice pocas horas antes. Y Jesús le mira con ironía y con tristeza. Mi vida dará por mí, esta noche me vas a negar 3 veces. Es decir, era gente pecadora. ¿Por qué pedimos a los sacerdotes lo que nosotros no tenemos? ¿Por qué pedimos a los sacerdotes que sean ángeles? Tenemos que pedirles lo que nosotros nos pedimos a nosotros mismos. Es decir, tenemos que pedir a todos, laicos, sacerdotes, obispos, el Papa, tenemos que pedir a todos que luchemos por ser santos. Esto es distinto. Que luchemos por ser santos, que hagamos el esfuerzo
todos los días de intentar ser santos, que nos arrepintamos todos los días de nuestros pecados, que 70 veces 7 le pidamos perdón al Señor y que 70 veces 7 perdonemos al que nos ofende. Esto es lo que tenemos que pedir. Y no es así. La hipocresía de tantos laicos que exigen a su cura lo que no se exigen a sí mismos. No ya les exigen la santidad, es que ni siquiera les consienten que sean seres humanos. Tienen, no digo que tengan pecado, sino que tengan carácter, que tengan una manera de ser. ¡Qué barbaridad! Bueno, decía Santa Teresa a Jesús: si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. Ella tenía una relación con Jesús tan estrecha que le podía decir eso. Pues así también podemos decir hoy: si así tratas a tus curas, no me extraña que tengas tan pocos. Porque hay que ver cómo les tratas. No me estoy quejando yo, porque a nosotros aquí nos tratáis extraordinariamente bien. Hablo en general. El Señor sabio, el Señor Dios, el Señor perfecto, elige discípulos, elige apóstoles que son seres humanos, con pecados, con una historia, con una lucha para hacer el bien, pero con caídas. Eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Cuando nos mira, sentimos su amor. Cuando nos mira, sentimos que nos da la mano para levantarnos. No nos dice: no te quiero hasta que no seas perfecto. Nos dice: te quiero, aunque no seas perfecto, pero quiero que seas perfecto y te voy a ayudar. Pidamos eso para los demás también, para los que son laicos y para los que son sacerdotes. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.